buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo videazo el que tenemos hoy por delante, porque por supuesto y como siempre en esta casa traemos toda la actualidad de la industria del videojuego, por supuesto con un enfoque especial en nuestra plataforma favorita, en Xbox. Y es que en el vídeo de hoy tenemos que hablar de Activision Blizzard King y Microsoft, del resurgimiento de Redfall, que podría estar aquí, aunque lógicamente vamos a hablar de ello largo y tendido en el vídeo de hoy. También por supuesto tenemos que hablar del último guiño a Sega de Microsoft, tenemos que hablar de Lies of P y también, abandonando Xbox, tenemos que hablar de noticias importantes, interesantes o no, en PlayStation, las vamos a ver ahora. Y por supuesto también tenemos que hablar de nuevo de Nintendo Switch 2, comentando ciertos rumores que han salido a la palestra en las últimas horas. Así que antes de nada, antes de empezar con toda esta información, os voy a pedir una cosita muy sencilla, y es que le vayáis dando ese like, que es completamente gratis y ayuda un montonazo que podamos seguir haciendo este trabajo, que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos absolutamente nada de lo que ocurre en el mundillo de los videojuegos, con especial enfoque a Xbox, y por supuesto que comentéis abajo con vuestra opinión. Señores, nos vamos a poner cómodos porque, como digo, tenemos un vídeo que es un viaje completo y en velocidad de crucero por toda la actualidad de la industria del videojuego, así que comenzamos. Y señores, tenemos que hablar de Phil Spencer, de Japón, de lo que han hecho con la Tokyo Game Show y de Sega, porque en este caso hemos tenido un guiñito bastante interesante, y es ni más ni menos que a dos de los jefazos de Xbox, Phil Spencer y Sadia Bond, posando casualmente, casualidad simplemente, con una especie de artwork de Sega. No conozco realmente el motivo, no conozco quiénes son las personas que están rodeando a Phil y Sarah, pero es curioso que ellos sean los protagonistas, porque al fin y al cabo están en el centro de la foto de Sarah Bond, y quienes son los protagonistas son Sarah Bond y Phil Spencer. O sea, a mí es algo que me llama poderosamente la atención, que podamos ver aquí a los ejecutivos de Xbox posando con esto. Ya sabemos que a los ejecutivos de Xbox les suele gustar jugar con estas cosas, y llevamos viendo cada vez más y más guiñitos, cada vez más y más casualidades con respecto o en torno a la compañía japonesa, compañía Sega, lógicamente. Lógicamente es bueno ya de por sí ver cómo estamos viendo este partnership tan cercano entre Sega y Microsoft, algo similar a lo que hubo en los viejos tiempos de Xbox. Eso lógicamente siempre es una buena noticia. No sabemos si la van a comprar. Sega siempre se ve en Xbox como algo que los fans intentamos que ocurra, como que las personas queremos que ocurra, y Microsoft, pues como digo, siempre han bromeado, siempre han hecho cosas con Sega. Yo creo que honestamente no ir a por Sega en caso de que Microsoft pueda comprar algún día, pues debería ser delito, porque básicamente tanto Sega como Microsoft disfrutan de estas bromas. Hay que entender también que, por otro lado, siempre Sega se ha entendido como esto, como algo inevitable para Xbox, y ya os digo, hemos tenido una relación cercana desde que comenzó la generación, a que Sega prácticamente lo que se dedica a día de hoy es a cubrir todo lo que Xbox quiere y necesita en contenido japonés. Sega da contenido, ya sabemos, también apto para las familias, family friendly, también contenido de PC, para dispositivos móviles, y a través, como hemos visto recientemente en correos electrónicos reales, había planes para comprarlos. Como tal, siempre lo hemos dicho, es una adquisición que encaja o que cumple con gran parte de los requisitos, hasta el punto de que todos pensamos de que es más probable de que suceda a que no suceda, ¿ok? Eso creo que estamos todos de acuerdo. A día de hoy, si tuviésemos que hablar, viendo todo lo que vemos, pues lógicamente todos pensamos en que Sega es algo que debe ocurrir. Por supuesto, todos deseamos que llegue el momento, que Satya y Phil Spencer se junten, que digan que no han terminado en el ámbito de adquisiciones y que les gustaría mejorar esa posición en los mercados asiáticos. Ellos ya han dejado caer estas cosas, pero que lo digan directamente, pues bueno, eso que crearía muchísimo miedo en la comunidad de las sonrisas, crearía muchísimo odio y por supuesto una especulación absolutamente demencial. Así que simplemente vamos a esperar al cierre de Activision, vamos a hablar de ello ahora, y tras ello sí, podríamos soñar con Sega. Y señores, tenemos que hablar de Redfall, el juego de Arkane Austin, que como sabéis en su lanzamiento fue un completo fiasco, y la verdad es que cumplió las expectativas de pocos usuarios. Independientemente de que lo hayáis disfrutado más o menos, es un videojuego que no cumplió, creo yo, con los estándares de calidad que se le exigen a un estudio de la categoría de Arkane. En este caso, hoy hemos conocido que por fin las promesas se vuelven
reales. Ha ocurrido, tenemos un nuevo parche para Redfall, un parche ya confirmado y de hecho, y para más Inri, ya disponible para todos vosotros. En este parche, lo principal y lo más solicitado llega por fin a Redfall, que son el modo de 60 frames por segundo, un modo de 60 frames por segundo, un modo rendimiento, que ya está disponible tanto para consolas Xbox Series X como Xbox Series S. También han añadido algo de lo que me quejé en mi análisis bastante, dos de las cosas de las que más me quejé en mi análisis, que fueron, por un lado, que había pocos enemigos, que la población de enemigos, que los encuentros aleatorios, que prácticamente eran testimoniales en el juego, muy pocos enemigos por la ciudad, muy pocos encuentros aleatorios, estaba muy, ¿cómo decirlo?, muy vacío todo y no sentías en casi ningún momento una sensación de peligro, por lo que, honestamente, si vas a jugar en un mundo abierto que sirva de pasillos entre misión y misión, pues para eso no hagas un juego mundo abierto, ¿verdad? Pero en este caso parece que Arkane Austin es consciente de ese error y es por eso que, aquí lo decíamos, faltaban enemigos, faltaban encuentros y Arkane Austin ha añadido enemigos y encuentros a Redfall en este nuevo parche ya disponible, así que todos los que me habéis criticado por mi review de Redfall habéis visto que tenía razón, porque si no, ¿para qué van a añadir más enemigos y para qué van a añadir más encuentros si estaba todo bien, ¿verdad? Pues bien, en este caso esto lo tendremos también. Por otro lado, las ejecuciones, algo que tampoco pasaba nada, que me lo decían a mí en mi análisis de Redfall, que no pasaba nada porque que no hubiese ejecuciones en sigilo, es decir, esto que le llegas al enemigo en sigilo por la espalda y hay una animación de ejecución, no, era pegarle un culatazo como si estuviésemos hace 10 años. Pues en este caso, algo que ya está solucionado también porque la animación de ejecuciones sigilosas en Redfall parece que ya está ocurriendo, lo que es, por supuesto, una grandísima noticia. Hay muchas más mejoras porque, por supuesto, también se habla en líneas generales de mejoras en la jugabilidad y en el combate del videojuego, también, por supuesto, mejoras de rendimiento y estabilidad, añadiendo, entre otras cosas, Fidelity Super Resolution 2.0, añadiendo también, pues, lógicamente, todo esto de rendimiento, y por otro lado también hay mejoras en los controles, en la accesibilidad y en muchas cositas más. Así que, en este caso, si no le habéis dado la oportunidad, sé que lógicamente este parche no llega en el mejor momento porque este mes de octubre es una completa locura en términos de lanzamiento de videojuegos, pero cuando tengáis un hueco al menos dadle la oportunidad y ojalá este videojuego pueda encajar con vosotros como no hizo conmigo, pero espero que a vosotros os guste, porque sabéis que aquí bancamos bastante Arkane, a pesar de que en este caso Redfall ha sido un tropiezo, pero bueno, todos los grandes directores de cine, por ejemplo, también han tenido algún tropiezo en su carrera, así que tampoco es para llevarlos al matadero ni nada así, simplemente pues pasen página y pasemos a nuevos proyectos en Arkane que seguramente están por venir y que van a ser una auténtica locura. Y señores, tenemos que hablar de Nintendo Switch, en este caso a través de un rumor publicado en un server de Discord que, si mal no recuerdo, creo que es el server de The Snitch. En este caso hay un señor que supuestamente parece ser insider, yo no me sonaba en este momento el nombre, pero bueno, hablaba de Nintendo Switch. Según su información, Nintendo Switch 2, o una Nintendo Switch que tiene un nombre interno de NG, no se va a llamar así, pero es el nombre en clave del proyecto, pues bien, esta Switch 2 parece, según dice este señor, que tiene la intención de lanzarse en septiembre del año de 2024, aunque también dice que hay un placeholder para principios de noviembre. Nos estamos acercando cada vez más, como siempre os he dicho en el canal, casi más a 2025 que a 2024, pero bueno, en fin, más allá de eso, dice que ese nombre interno de NG es porque no se sabe aún, lógicamente, el nombre final, ¿vale? Como tal, dice que hay, y esto es lo más llamativo, dos modelos. Hay una estándar por $450 y otra opción de Switch solo digital por $400. Algo similar a lo que ha hecho pues Series X de Xbox o incluso la PlayStation 5 Digital Edition. Yo he de decir que honestamente no me acabo de creer esto. Realmente Nintendo sí que ha vivido mucho más del formato físico y empezar ellos mismos a dar esos pasos agigantados hacia el formato físico, honestamente no lo sé. Estamos hablando de que Nintendo tiene casi un 80% de formato físico frente a un 20% del formato digital. Entiendo también que producir y sobre todo distribuir juegos en formato digital le hace a Nintendo ganar mucho más dinero, ¿ok? Repito,
mucho más dinero gana Nintendo con el formato digital que con el formato físico, ahorrándose todos los costes de la cadena de distribución y producción del formato físico per se, de la cajita, la miguelita, el cartuchito y todo eso. Eso al final es un ahorro de costes para Nintendo, por tanto, por esa parte puede tener sentido, pero no sé hasta qué punto forzar a muchas personas, o bueno, realmente que son 50 euros, tampoco nadie se va a morir si quiere tanto el formato físico. Por 50 euros tampoco nadie se va a morir. Como tal, vuelvo a repetir, no conozco el track record de este Insider, pero bueno, básicamente el modelo físico, como os digo, $450 y vamos a ver en qué queda todo esto. Sin duda hay que ver hacia dónde va Nintendo. Parece que simplemente, repito, simplemente es un cambio, no hay un cambio en la SKU per se, es un cambio simplemente el lector de cartuchos o no, pero bueno, vamos a ver en qué queda todo esto y a ver hacia qué punto va, pero para que lo sepáis que existe la posibilidad de que Nintendo saque una Switch que sea exclusivamente física y una Switch que también admita el formato digital. Igualmente no tengo información como para corroborar esto o no corroborarlo, sobre todo ya os digo, el tema de ver a Nintendo haciendo dos esqueletos de consola, por así decirlo, uno digital y otro físico, porque una unidad de disco precisamente añade de disco, como queráis llamarlo, un disk drive al fin y al cabo, añade muchísima complejidad y coste que no lo hace al fin y al cabo una ranura para cartuchos, y este chico habla de discos. De todos modos, ya os digo, vamos a ver en qué queda todo esto y cuando haya que ampliarlo, pues lo ampliaremos. Y señores, entramos en bloque PlayStation porque hay que tratar de al menos 3 noticias diferentes de cosas que están sucediendo en PlayStation. En primer lugar, ya sabéis que ayer tratamos ciertos problemas del ambiente laboral en Bungie, y en este caso parece que este ambiente laboral tóxico se está llevando por delante a varios empleados. En este caso hemos podido conocer, gracias a la cuenta de Destiny Tracker, que no tiene fama precisamente ni de ser hater de Bungie ni de ser hater de Destiny, sino todo lo contrario, vuelvo a repetir, es una cuenta que literalmente se dedica a dar información de Destiny, absolutamente nada más, así que no creo que sean pileros, ni fanáticos, ni haters, ni nada de eso. Pues bien, Destiny Tracker está hablando de varios despidos dentro del estudio de PlayStation de Bungie. Aquí estáis viendo que los despidos además no son despidos de contratistas, no son despidos de subcontratados, nada de eso. Estamos hablando de despidos de personas. En este caso aquí tenemos a un señor que ha estado 10 años en la compañía y aquí otro que ha tenido 8 años en la compañía. O sea, estamos hablando de movimientos importantes, cambios importantes y despidos importantes en Bungie de personas que prácticamente han vivido el lanzamiento de Destiny 2 y han sido piezas importantes, como bien dice Destiny Tracker, en el lanzamiento de Destiny 2. Esto como tal son mensajes publicados en su cuenta en la cuenta de LinkedIn de los respectivos empleados, así que sin duda esto ya nos muestra un poco cierta preocupación sobre lo que está ocurriendo en Bungie. Vuelvo a repetir, lógicamente esto no significa ni que Sony vaya a desaparecer, ni que Bungie vaya a cerrar, ni nada de eso, pero si vamos encajando las piezas, vamos viendo que las cosas no están funcionando del todo bien en PlayStation y en sus estudios, lo cual por supuesto siempre pues es algo negativo, ¿verdad? Que los ambientes laborales sean malos, pues lógicamente por esos trabajadores siempre va a ser una mala noticia. Pero por supuesto no son las únicas noticias que vienen de Sony. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, todos habréis recibido la noticia, hay muchos insiders ya que incluso están diciendo que el Facciones directamente está cancelado. Lo normal es que esté cancelado, se habla de que está congelado, pero probablemente esté cancelado en lugar de congelado. Pero lo que quiero hablar de Naughty Dog es que ¿cuál es la solución de Naughty Dog a la falta de contenido y a la falta de lanzamientos? Lanzar una nueva IP, hacer una secuela de alguna de las IPs en las que ha trabajado Naughty Dog. Para nada, chicos. ¿Qué hace Naughty Dog? Pues bien, remasterizar The Last of Us 2. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Sí, ¿por qué lo decimos esto? Porque en LinkedIn ya se ha visto un trabajador, un manager de outsourcing, un manager de la subcontratación del arte de The Last of Us. Nos está hablando de esto, chicos, de que hay una producción de un The Last of Us 2 Remaster, un remaster de un juego que se lanzó pues aproximadamente hace 3 años. Estamos remasterizando un juego de hace 3 años, ¿es serio esto? ¿Estamos hablando de algo serio? Algo que en teoría ya tiene un parche de nueva generación,
gratuito en PlayStation. Estamos hablando en serio, porque yo entiendo que remasterices, pues mira, los Metal Gears, esto en la colección de Metal Gear, pues a pesar de que me parezca mejor o peor, me gustaría que le metiesen un poco más de trabajo, pero bueno, se puede entender, son juegos muy antiguos, hay que adaptarlos a los sistemas actuales, eso requiere su trabajo, hay que adaptar también las resoluciones, la tasa de frames, todas estas cosas hay que tratarlas un poco más, o incluso, mira, vamos a perdonarle esta vez a Nintendo que haga refritanga de juegos que tienen pues 10 años, 15 años, 8 años, pero vamos a sacar realmente con una consola que ya mejora de por sí de manera gratuita un videojuego de PlayStation 4, vamos a sacar un remaster de esto. Yo no sé, de verdad, o yo a lo mejor yo estoy equivocado, yo soy un hater, Xboxer o lo que sea, pero a mí esto me parece una jodida vergüenza y hay que decirlo claro, con todas las letras y con todos los puntos, las comas. Esto es una jodida vergüenza. Pues PlayStation tiene un plan y es precisamente pues a sus usuarios más fieles, a sus usuarios que continúan en su ecosistema de consola, en su ecosistema dentro del ecosistema en su consola, pues la idea y el plan es sacarles un refrito a que lo paguen y probablemente apliquen la que aplicaron con Spider-Man, que por ejemplo es retirar el juego original, como aplicaron también, si mal no recuerdo, con el Director's Cut de Ghost of Tsushima, que es retirar de la tienda el juego original para que, si llega alguien a PlayStation, ¿cómo vas a jugar a The Last of Us 2 a un precio adecuado? Nada de eso, vas a pagar 80 pavazos porque te lo hemos remasterizado y te vamos a meter sincronización labial como la que metieron en el Ghost of Tsushima, sincronización labial, que manda bemoles la cosa, de verdad, que manda bemoles, es que Sony tiene los bemoles como el caballo del espartero, pero bueno, no es lo único que viene de Sony, porque Sony también, lógicamente, conoce los costes de producción de sus juegos AAA. Estamos hablando de juegos que pueden valer entre los 100 millones largos o los más de 200 millones. Entonces Sony piensa, ¿realmente me vale la pena, lo hablamos en el Gamecast, subir los costes de producción para, lógicamente, con las ventas obtener menos beneficios? ¿O bajar los costes de producción y aumentar los beneficios? Pues lógicamente Sony ha elegido la segunda idea. ¿Por qué hablamos de esto? Porque como sabéis y ya se rumoreó, God of War Ragnarok prepara nuevo contenido. En este caso se hablaba de un DLC, pero los últimos rumores que he podido corroborar, por cierto, nos llevan a que God of War Ragnarok no va a tener DLC. Repito, God of War Ragnarok no va a tener DLC y lo que van a hacer es marcarse un Miles Morales, porque ¿para qué vas a cobrar 20 euros por un DLC? ¿Para qué vas a cobrar 30 euros por un DLC? ¿Para qué vas a cobrar 40 euros por una expansión? Nada de eso. Sacamos una expansión a precio completo y es lo que está trabajando Sony con God of War, porque todos los rumores de DLC parece que se están yendo por el sumidero y que ya no habrá DLC, que si queréis jugar al DLC entre comillas de God of War Ragnarok vais a tener que pagar pues los 70 a 80 pavacos. Básicamente la estrategia de Spider-Man Miles Morales, misma historia que se repite, que volvemos a lo mismo, gastar lo mínimo, ganar lo máximo, pero siempre con la misma estrategia, que es exprimir, poner boca abajo a sus usuarios y que todas las monedas de los bolsillos que caigan al suelo y que Sony se las lleve. Esa es la estrategia, ese es el modelo de negocio de PlayStation, así como también de otras compañías, no de Xbox, pero de otras compañías es el mismo modelo, es poner a los usuarios a agitarlos, que se caigan todas las monedas. Pues bien, vuelvo a repetir, si tenéis God of War Ragnarok comprado y estabais esperando un DLC, os digo desde aquí que lo podéis ir vendiendo si no lo vais a jugar más, porque no va a salir ningún DLC de God of War Ragnarok, sino que el DLC te lo van a vender a precio completo en un juego completamente nuevo. De locos. Y señores, tenemos que hablar por fin de la compra de Microsoft y Activision Blizzard King, porque estamos en las etapas finales y de hecho podríamos decir que estamos prácticamente en la semana final si hacemos caso o si estamos de acuerdo con la información que ha aportado Tom Warren hoy en su medio Diverge. Y es que a través de su información hemos conocido, apuntadlo en el calendario, que el día 13 de octubre Microsoft está valorando cerrar la compra de Activision Blizzard. Es decir, Microsoft anunciaría que Activision Blizzard pasa a ser de su propiedad, que ya esté ejecutada la compra el día 13 de octubre. Esta es la información que nos ha traído hoy en exclusiva Diverge a través de Tom Warren, y esto un poco para que entendáis un poco el proceso, sonaría como que la aprobación final de la CMA estaría llegando, es decir, nosotros conoceríamos que la CMA ha aprobado esto en torno al lunes o el martes. ¿Qué pasaría después? Pues lógicamente lo que queda de semana Microsoft lo usaría para los diversos trámites y finalizar todo el proceso de compra, y básicamente lo que se conoce como hacer
hacer la transferencia, por así decirlo, y luego ya pues cerrar el viernes. Es algo que es muy posible. Yo ya sabéis que hemos tenido aquí unos pronósticos algo más conservadores. En vez de que la CMA aprobase el lunes o el martes, estábamos hablando de que aprobase miércoles, jueves o viernes, y que ya cerrase Microsoft en torno al lunes o el martes de la siguiente semana. Aunque lógicamente entiendo que Tom Warren se ha dado esto es porque tiene alguna fuente respecto a esto. Yo al fin y al cabo lo que hice fue especular en base a los plazos con los que trabaja la CMA, sin ningún tipo de fuente y sin ningún tipo de información extra, simplemente en base a mis conocimientos o lo que he aprendido a lo largo de todos estos procesos y viendo cómo han funcionado otros procesos regulatorios en la CMA a lo largo de los tiempos, ¿ok? Entonces, básicamente, al mismo tiempo que la CMA publique la decisión final, entendemos que publicará toda la información relevante de los terceros, que ya sabéis que el día 6, hoy mismo, es cuando se cerraba ese buzón para los terceros, ese mail o como queráis llamarlo. Entonces, básicamente, Microsoft ya podría cerrar. Estamos esperando también algunas decisiones de las que no sabemos nada, pero en general es esto. Parece que vamos a tener por fin el cierre el día 18 de octubre es el día de fecha límite. El día 13 de octubre debería ser el final. Vuelvo a repetir, tenemos cosas muy importantes de las que hablar de Activision en los futuros vídeos, pero yo espero por lo menos que la compra esté cerrada para hablar de la situación de World of Warcraft, para hablar del futuro de Battle.net y para hablar de otras muchas cosas. También incluso del acuerdo que hay con Sony, porque todos sabemos que hay un acuerdo actualmente con Sony firmado por Microsoft, pero también había acuerdos con Call of Duty respecto a Activision Blizzard. Por tanto, lo que podemos dar por hecho a día de hoy es que los nuevos Call of Duty no se pueden lanzar en Game Pass al menos hasta el año 2024, el próximo Black Ops, que saldría de la mano de Treyarch, como os he dicho, en el año 2024. Como tal, actualmente no sabemos qué Call of Duties van a entrar a Game Pass, cuáles sí, cuáles no, cuál es el límite de tiempo, se puede agregar algún Call of Duty, se puede agregar ninguno. Esto es uno de los grandes misterios que tenemos a lo largo de la adquisición. Como tal, la CMA fue quien dijo en el informe final de abril de 2023 que Call of Duty llegaría a Game Pass en el año 2025. Esto lo dice la CMA en su informe final en el que bloqueaba la compra en abril del año 2023, cuando se publicó aquel infame día, creo que fue 26 de abril si mal no recuerdo. Pero el 26 de mayo de 2022 tenemos unas declaraciones que supuestamente Jim Ryan le dijo a Phil Spencer el 26 de mayo de 2022, le dijo lo siguiente, dice que Jim Ryan dijo: la realidad es que una vez completada la adquisición no tendría sentido lógico que los acuerdos financieros de marketing y otro tipo de acuerdos negociados previamente entre Sony y Activision continúen aplicándose una vez cerrada la adquisición. Creemos que este paso de sentido común beneficia tanto a Microsoft como a Sony. Y también en la declaración de Sony del 5 de diciembre a la FTC del año 2022 decía: el último juego cubierto por el contrato en un título de Call of Duty se lanzará a finales de 2023. Repito, declaración de Sony el 5 de diciembre de 2022 a la FTC. El último juego cubierto por el contrato es un título de Call of Duty que se lanzará a finales de 2023, o lo que es lo mismo, este Call of Duty Modern Warfare 3 de 2023. No sabemos hasta qué punto las afirmaciones son ciertas, en el sentido del acuerdo de marketing sí es cierto que podría finalizarse en el año 2023, que no haya más relación contractual de marketing entre Sony y Activision Blizzard King, pero tal vez el acuerdo de marketing no permita a Activision Blizzard King incluir Call of Duty en los servicios de suscripción durante al menos un año o hasta 2025, porque desconocemos muchos de los términos de esos contratos. Por supuesto, las cosas aún se pueden complicar más porque Microsoft dijo que el acuerdo con Sony aún tenía algunos asuntos que resolver. Estamos hablando de los meses de julio a agosto de 2023, en los meses en los que Microsoft y Sony llegaron a aquel acuerdo. Por supuesto, Microsoft ha dicho más de una vez que el acuerdo de marketing con Activision Blizzard King ofrecía cierta ventaja y protección a Sony a corto plazo. Desde que firmaron el acuerdo con Sony es algo de lo que no se ha vuelto a hablar. ¿Puede ser que Microsoft haya conseguido que el acuerdo de marketing de Call of Duty entre Sony y Activision se rompa? No lo sabemos. Hasta que no se ejecute la compra, hasta que Activision Blizzard King no sea propiedad en todos sus efectos de Microsoft, no sabemos qué va a ocurrir con Call of Duty. Pero si nada cambia, repito, si nada cambia, lógicamente este Modern Warfare 3 no saldría en Game Pass, pero si algo cambia, y vuelvo a repetir, se ha rescindido el acuerdo de comercialización, incluso este Call of Duty Modern Warfare 3 podría salir en Game Pass porque se ha rescindido el acuerdo de comercialización, porque el acuerdo entre Sony y Microsoft, como decían, tenía asuntos por resolver, julio-agosto de 2023, Sony dijo que el último Call of Duty era el de finales de 2023, así que no conocemos la situación, pero sin duda hay muchísima
mucha información con la que especular, aunque estas preguntas probablemente a partir de la próxima semana tengamos respuesta. Pero yo desde aquí lo único que puedo decir es que lógicamente no lo afirmo ni muchísimo menos, no lo estoy afirmando, que Call of Duty Modern Warfare 3 todavía tiene un pequeño hilo de que llegue día 1 a Game Pass. Todavía. Lógicamente puede ser que la semana siguiente salgamos de dudas para bien o para mal, pero lo que sí estoy prácticamente o técnicamente seguro es que Call of Duty Black Ops de Treyarch sí va a salir día 1 en Game Pass, el Call of Duty al fin y al cabo de 2024. Y este pues lo decidiremos pronto o lo decidirán los actores principales muy pronto, pero para lo que sea aquí estaremos informando porque se viene una semana de locos, así que os voy a pedir que estéis muy atentos al canal, que os suscribáis y que activéis la campanita porque lo que se viene es una auténtica demencia. No sé de dónde voy a sacar el tiempo para hacer tantos vídeos, para explicar tantas cosas, para resolver tantas dudas. Haremos directos, haremos programas especiales y haremos muchos vídeos para que no os quede ningún tipo de duda. Seguiremos informando. Mientras tanto, como os he dicho, suscribiros si queréis saber todo sobre la compra, qué pasa después de la compra, hacia dónde van vuestros títulos favoritos, Game Pass, no Game Pass, todo lo vais a saber en los próximos días, así que suscribiros, activar la campanita, dejad el like si os ha gustado el vídeo, por supuesto, los comentarios con vuestra opinión son más que bienvenidos. Nos vemos en la próxima, señores. Stay sexy, adiós.